Queremos hacer un recorrido netamente cultural para mostrar el pueblo de otra forma, de una manera más real, muy investigativa y participativa. La idea no es que Jardín se viene y se vuelve, ahora la idea es de que se quede porque por eso existe la Villa Encantada, pero tenemos que mostrarlo desde una manera cultural y objetiva. Entonces, bienvenidos. Esto va a ser un recorrido participativo, educativo, con doña Claudia Cárdenas, que es otra persona muy conocedora de todo este territorio y que también nos va a aportar mucho culturalmente, y obviamente a don Martín. Y efectivamente, Jardín es también un museo en sí mismo, un museo al aire libre. Lo vamos a ir plasmando a medida que vamos a estar caminando por este espacio de la Villa Encantada. A propósito, Roberto, qué importancia, por qué tenemos esta escultura a la madre acá en Jardín. Vamos a darle la vuelta para que podamos apreciarlo un poco. Entonces tiene demasiada importancia, como lo acaba de decir doña Claudia, y al darle la vuelta vemos de que en toda cara de este espacio, de este monumento, hay algo que dice del pueblo. Por ejemplo, aquí dice Enriqueta Angulo de que un poema quiso hacer y fue del amor en pos, hizo madre a la mujer y firmó orgulloso Dios. Y obviamente que es el homenaje a la madre. Aquí tenemos a Medarda Ocampo, que figura como una de las personas que tuvo más hijos, digamos, aquí en esta región, y por eso le hacen ese monumento, casada con Matías Osorio. Entonces haría uno como una relación de ver este monumento a la madre e ir aquí por la carrera quinta y ubicarse al frente de la casa donde ellos vivieron, y hay un logotipo MO que representa a Matías Osorio y a Medarda Ocampo. Pero aquí estamos en un recuerdo. La casa tiene unos logos arriba, MO, que hace referencia a Matías Osorio y a Medarda Ocampo, la que aparece en el homenaje a la madre. Ellos eran un par de esposos, ¿cierto? Que dice la memoria oral, que venían de San Vicente, Antioquia, y entonces hacen parte de esa colonización aquí en estas tierras del suroeste. Allá le hacen homenaje a la madre, y aquí cogen a doña Medarda y a don Matías y los entran acá en este espacio. Queda para un recorrido empujar esta puerta y esperar a ver qué encontramos en el fondo del campo. Es demasiadamente interesante este elemento aquí en el parque principal, porque nos hace un recordatorio. El hombre se acerca a la divinidad cuando es artista, la mujer cuando es madre. Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo fue presidente de Colombia. De hecho, en Medellín hay una urbanización que lleva su nombre, la urbanización Carlos R. Restrepo, en la margen occidental del río Medellín, cerca Suramericana de Seguros. Roberto, ¿cuándo fue construida esta escultura y recuerdas quién fue el artista que la hizo? Tengo la fecha de 1937. Dicen, madre, tú me defines a Dios, que Dios te defina a ti. Entonces el autor es Alfredo Escobar R. Quería agregar de que este monumento como tal, fuera de tener mucha representación cultural, también significa un punto de encuentro tanto para el local como para el que viene. Entonces son referentes que están dentro de nuestro parque, como está la Basílica y como está otro espacio muy interesante que a continuación vamos a ver, que es el obelisco. Bueno, ustedes están observando que tanto aquí el obelisco como el monumento a la madre van como en una misma línea. Entonces eso habla también de la estética que se maneja a nivel del pueblo, del jardín, como se maneja a través aquí del parque y a través de la plaza en su totalidad. El obelisco es muy representativo para los jardineños
y también para el visitante, casi que cumple la misma función del de la madre, punto de encuentro. Pero aquí el significado ya viene a variar un poquito porque es un recorderis o un recuerdo de la fecha de fundación del pueblo, quiénes vinieron, por qué se hizo el pueblo. Y el obelisco está hecho en piedra, así como lo es la basílica, entonces se maneja como una estética, una relación de lo uno con el otro. Miren también que el parque tiene piedra, ¿cierto? Y para nosotros la piedra tiene un simbolismo muy fuerte, no es solamente piedra así como la conocemos o con una definición. Para nosotros la piedra simboliza fortaleza. Y al ir a narrar la historia o al contar la historia de la basílica, del hospital y del parque, la piedra coge como vida. La piedra coge vida porque nos está dando un mensaje no solamente desde la parte material, sino desde la parte humana, cómo llegó la piedra aquí al pueblo y qué tipo de personas hicieron parte de esta historia. Me parece muy interesante este punto, muy estratégico también del pueblo, porque es la plazoleta municipal. Mire, aquí como lo estamos viendo, ¿cierto? Lugar donde reside la autoridad del pueblo, alcaldesa o alcalde. Entonces está configurado este espacio aquí por este monumento al Libertador, cuyo autor es Constantino Carvajal, que también tiene mucho que ver con estos elementos aquí del jardín y seguramente de Antioquia. La búsqueda de quién era Constantino Carvajal y por qué hizo este vaciado acá al Libertador, ¿cierto? Que aparece ya en la plazoleta aquí del Palacio Municipal, teniendo en cuenta que se trasladó del Parque El Libertador acá. ¿Por qué lo trasladaron? Sigo diciendo, por las razones de Baldor, por X o Y motivo. Ay, amor. Y pasamos acá al fundador Indalecio Peláez Velázquez, que ya por allá se tomó una foto de la fundación, de cuándo a cuándo. Entonces aquí simplemente, como el pueblo se nos convirtió en un museo de afuera, entonces es necesario que esté aquí este espacio para don Indalecio Peláez, ¿cierto? Que es el fundador, como dice ya la parte de la placa, con el padre José María Gómez Ángel y con Clara Echeverry Sánchez, que era de Amagá. Hay que anotar de que esta es una obra del pintor jardineño o artista jardineño Felipe Giraldo. Entonces, la idea es de que el pueblo a cualquier momento lo vamos a encontrar en un orden artístico también y cultural, empezando aquí por el fundador. Después de este espacio nos vamos a ir al Teatro Municipal, que tiene otro personaje que él vamos a hablar a continuación. Es importante resaltar la técnica que realiza el artista Felipe Giraldo, donde es un cincelado que él realiza en una pared de concreto. Podríamos decir que técnicamente este es un busto. Generalmente las esculturas se dividen en bustos. También las hay podastra cuando está de pie, yacente cuando están acostados y ecuestre cuando está a caballo. Este busto representa entonces la fundación que se le encabeza al señor Indalecio Peláez y hace parte esta escultura de una serie que el artista ha denominado Petrificados. Bueno, estamos en un sitio de mucha recordación para el jardineño, de mucha remembranza, que es el Teatro Municipal de Jardín, que hoy lleva el nombre de don Rafael Leonidas Velázquez Rojas. Aquí tenemos a don Rafael, obra también de Felipe Giraldo, ¿cierto?, del 2025. Más adelantico doña Claudia le va a hablar de la técnica. Demasiado importante este señor para la vida del jardineño,
Don Rafael Leonidas Velázquez Rojas es el que escribió una revista que se llamó A Mi Jardín. Por allá en el archivo histórico puede que haya como unas memorias, porque fue una persona que tuvo mucho sentido de pertenencia para los jardineños. Por ahí le hicieron un homenaje ahora muy reciente, y él se encargaba en las revistas de nombrar no solamente sitios del pueblo, sino que cogía muchas personas que también hicieron mucha historia y hicieron que el pueblo echara hacia arriba, como el doctor Rodrigo Díaz, don Marco Jaramillo, el padre Jaramillo. Entonces en esa revista, que es una memoria muy hermosa, él hace un trabajo de recuperación, que es lo que nosotros también queremos hacer culturalmente. Entonces aquí tenemos a don Rafael Leonidas Velázquez Rojas en la puerta del Teatro Municipal, que tiene historias aquí afuera y tiene historias allá adentro. En la parte interna del teatro actualmente pues hubo una restauración, fue muy valiosa. Queda preguntar más o menos cuánto tiempo se tardó en la restauración. También se pueden hacer recorridos guiados que se hace a través de Confenalco Antioquia para poderlo conocer, como toda su historia, todo su trasegar. En lo que se ha ido descubriendo del teatro, pues este año, por ejemplo, ha tenido eventos tan importantes como el Festival de Cine de Jardín, que acaba de pasar, Narrativas Pueblerinas, tiene el Festival Internacional de Tango, y se tiene una agenda bastante nutrida con respecto a diferentes películas enfocadas en temáticas. Bueno, Escuela Moisés Rojas Peláez, así como está aquí la muestra, ¿cierto? También hechura del mismo artista, Felipe Giraldo, que es una de las personas que está construyendo el Museo de Afuera. Interesante la historia de don Moisés Rojas Peláez, hermano de Clara Rojas Peláez, que es la que otorgó el espacio o dio el espacio para el museo, ¿cierto? Entonces, don Moisés fue una persona que por allá en sus pocas historias, o en sus muchas historias mejor, para no ir a ofender a nadie, manejó partituras de música, fue odontólogo. Inclusive en el museo hay unos recuerdos de él. Hay un texto donde él ofrecía los servicios como odontólogo, y estaba la sillita y todo ese cuento, pero aquí ya dejamos esos espacios allá, porque el museo dejó eso, es un recuerdo para convertirse en un acuerdo, y aquí nos enfocamos propiamente en lo que él como persona influyó en la parte cultural del pueblo y en la parte familiar. Entonces él es descendiente también de los fundadores. Y bueno, interesante estar aquí en el convento de las concepcionistas de este municipio. Estamos mostrando al pueblo como con ese margen cultural. Entonces nos encontramos aquí primero que todo con una arquitectura republicana, y esta obra, lo que es el convento, fue construido por José María Vélez Correa, que lo comienzan a hacer en 1918 y lo termina en 1968, a los 50 años. Como vamos a hablar también de la basílica, entonces hay un comparativo, que la basílica y el convento los comienzan en el mismo año. En 1918, la basílica también. La basílica la terminan en el 32 y en el 68. Entonces aquí en estas paredes, el mismo artista que hemos estado haciendo mención, Felipe Giraldo, hace aquí como dos estructuras artísticas, en homenaje a la Inmaculada y en homenaje allá a Santa Beatriz de Silva, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo verdaderamente ya el pueblo se está moviendo como un museo permanente, no itinerante, porque estas obras siempre van a estar acá. Entonces es bueno saber de que también el convento cuenta una historia externa y otra interna, entonces quedáramos como en espera a ver qué es lo que sigue de estas puertas hacia adentro. Bueno, estamos aquí en el Centro de Protección Social para el Adulto Mayor.
Entonces resulta de que es muy significante para la vida del pueblo y para la vida obviamente de los que están adentro, que son los viejitos, ¿cierto? Que en este momento pues obviamente gozan de buena salud, en el buen sentido de que aquí les prestan la atención en salud, tienen la vivienda digna, tienen la comida, entonces hay que hacer como un recorder, es como retroceder y saber de que gracias al padre Francisco Eusebio Jaramillo hay estos espacios para que la gente viva dignamente. Padre Francisco Eusebio Jaramillo desde 1966 con un padre que se llamaba Miguel, que en este momento se me escapa un poquito el nombre, después lo recuperaremos. Entonces empezaron a hacer el asilo con ayuda de los estudiantes que traían piedra del río La Paraísa y fueron empezando a hacer esta obra que a hoy la tenemos y da un énfasis a nivel municipal. Aquí bien cabe a futuro el rostro o la obra del padre Francisco Eusebio Jaramillo, que es un sacerdote que está muy por encima de cualquier sacerdote en la historia de este pueblo, pero que el mismo pueblo no le ha dado el realce que él se merece. Que hace muchos años a esta parte que estamos viendo acá, que hoy es la capilla de Juan Bautista Velázquez Peláez, el pueblo jardineño la conoció como la Providencia. La Providencia era este espacio que era la casa donde nació Juan Bautista Velázquez antiguamente, pero también tuvo como un rector, venían aquí a celebrar las misas y le decían la Providencia porque todo este espacio acá, incluido el hogar juvenil y todo eso, era porque le daban asilo o protección a las personas de escasos recursos económicos. Entonces venían los estudiantes pobres y todo, y estos elementos fueron basados en limosnas, inclusive viejitos que, había una anécdota que había un viejito que llamaba Zacarías, y él salía con una ollita todos los domingos, ofreciendo por allá las empanadas en el atrio de la plaza, decía empanadas de la Providencia, y con esos fonditos ayudaba a que se fuera construyendo toda esta historia de hoy. Entonces, para mí, una de las cosas interesantes es de que estamos ante una de las casas que más historia tiene en este pueblo, desde toda la vida, ¿cierto? La casa de don Leonel Branco, pero tiene aquí una placa en honor a Manuel Mejía Vallejo, porque pues aquí también Manuel Mejía Vallejo desde uno de los balcones, que es muy bueno que miren toda esta parte de esta casa, desde unos balcones empieza a escribir sobre esa primera obra que se llamó La tierra éramos nosotros, y que en aquel balconcito, el último balconcito aquí subiendo por la carrera quinta, en el último balconcito fue donde murió la hermana de Manuel Mejía Vallejo, que se llamaba Lucía. Entonces que él la menciona mucho en las obras de él, en varias, ¿cierto? En una de ellas, en Los Invocados. Entonces esta casa tiene mucha historia, porque es una casa de estilo colonial, ¿cierto? Es una casa que tiene motivos suficientes para contar y para recontar. Bien, nos encontramos en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Este templo es construido en el año de 1918 hasta 1932 aproximadamente por el arquitecto italiano Giovanni Buscaglioli, quien la diseña en estilo neogótico. Este templo fue declarado Monumento Nacional bajo el decreto 1132 de 1985, siendo presidente de la República el señor Belisario Betancourt. Igualmente, este templo, al ser declarado Monumento Nacional, junto con el Parque Principal de Jardín El Libertador,
Obtiene también la categoría de basílica menor dada por el Papa Juan Pablo II en el año de 1992. De manera que podemos tener la certeza de que en el municipio de El Jardín contamos con uno de los mayores tesoros arquitectónicos de la región del suroeste. Vamos a preguntarle a Roberto para que nos cuente un poco la historia de cómo fue construido este templo, quién fue el inspirador para su construcción, Roberto. Bueno, entonces sí, como acaba de decir, estamos ante un atractivo, es como el eje central, ¿cierto? La gente llega al municipio y lo primero que miras hacia acá es una atracción, ¿cierto? Como que hay algo ahí que lo llama a uno y le dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Primero, pues, es una obra de arte. Y una obra de arte es algo que está tan bien hecho que no necesita ni quitarle ni agregarle nada. Entonces uno se pone a ver y en esta estructura neogótica se refleja es la historia del jardineño como tal. ¿Cómo la hicieron? Pues obviamente que hay que decirlo sencillo, hicieron un huequito de 60 metros y la subieron 60 metros, o sea que hay como un equilibrio, altura igual la profundidad. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hizo, primero que todo, el mismo pueblo por convocatoria del padre Juan N. Barrera, que lo vemos por allá en una escultura, ¿cierto? O también por aquí en alguna otra parte. No fue por cuestión política ni por medios políticos ni nada, porque entonces la basílica estuviera así chiquita. No, eso fue una construcción cívica entre todo el pueblo. Es interesante que para profundizar y leer todo lo que nos quiere decir la basílica, porque está llena de símbolos religiosos y símbolos del pueblo. Hay un librito de Livia González de Fornegra, que es como un pequeño ensayo, y dice, el jardín, el espíritu de una conquista. Y en uno de sus párrafos entonces agrega, ni una sola piedra fue puesta con mala voluntad. Entonces cada piedra puede representar un jardineño y un símbolo de tenacidad.